mundo globalizado, cada vez más competitivo y feroz en el plano laboral, es fundamental contar con las herramientas necesarias para poder considerar a quienes queremos que estén con nosotros. Buenas selecciones requieren buenos procesos. Soy Gabriel Servat y hoy en WeMeet hablaremos de headhunting y cómo enfrentar procesos de recolocación de forma confiada, para lo cual contaremos con un invitado de lujo. Hoy nos visita Nelson González Astudillo. Él es gerente general de Selectiva HR Global Partner y autor del libro Cómo lograr el puesto deseado siendo tu propio headhunter. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Gabriel, a tus órdenes. No, gracias a ti. Y es momento de hacer que las cosas sucedan. Ven y conoce nuestro proyecto inmobiliario pensado en los millennials. Conoce Barranca Life, porque nada es imposible ahora que estamos aquí. Nelson, muchas gracias por asistir hoy a WeMeet. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. Gracias a ustedes por la invitación. No. Y yo encantado, en verdad, con muchísimas preguntas. En verdad, parezco un balotario, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención el título de tu libro, Cómo lograr el puesto deseado siendo tu propio headhunter, ¿no? O sea, pon un poquito en contexto, ¿no? Bueno, quien habla es ingeniero industrial de la Universidad de Lima y esa carrera me llevó primero a trabajar en algunas corporaciones, básicamente en el área comercial, pero después de un tiempo tenía el bichito del tema de los recursos humanos y hace 20 años, en el 2002, decidí incursionar en este mundo, en el mundo de la búsqueda de empleo, en la búsqueda del headhunting. En estas 2 décadas me di cuenta de que existen muchas sombras, muchas lagunas en lo que es un proceso. Y considero que el día que me retire seguirán por ahí. Claro, pero lo que yo entiendo es, más o menos, déjame, a ver, corrígeme si me equivoco, ¿no? O sea, el headhunting es la persona que está ubicando la persona ideal para un puesto y muchas veces tiene que sacarlo de otra posición y cambiarlo y llevarlo a la empresa que desea alguien como esa persona, ¿no? A veces con una mejora sustancial económica, cosas por el estilo, ¿no? A ver, sí, pero no es 100% correcto. Me gusta, te agradezco la pregunta porque me gusta siempre aclarar la diferencia entre headhunting y reclutamiento y selección. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los dos procesos tienen el mismo objetivo, conseguir a la persona correcta. ¿Ya? Pero el headhunting, si lo llevamos al nombre en inglés, pues es un cazador de cabezas, ¿no? Claro. Es el cazarrecompensas. Entonces, en un sentido muy ortodoxo del headhunting tradicional, un poco más antiguo porque ha variado mucho, era eso, ¿no? Había una empresa que le encargaba al headhunter que consiga a una persona con nombre y apellido. Eso se da hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero también hay que subdividirlo. Y el headhunting ha variado mucho. El otro día conversaba con una buena amiga también que es headhunter. Y me decía que había ya decantado en temas de búsquedas parecidas, pero ya de otros niveles. Eso es válido. Por otro lado, está el reclutamiento y selección, donde el cliente hace un encargo para cubrir una posición y el headhunter lo que hace es colocar lo que yo llamo carnadas. O sea, ese perfil lo lleva al mundo laboral y las personas que se sienten identificadas postulan. Ahí puede postular quien quiera. Ya no es un tema tan dirigido, selectivo, ¿no? Y la labor del headhunter, ¿ya?, es la de ir filtrando esos currículums para tratar de encontrar a la persona. Claro, pero cuando vas como quien dice, una cosa es lo que dice el marcador, otra cosa es lo que dice la persona que ensilla el caballo. ¿Has escuchado ese dicho? No lo había escuchado, pero me parece simpático. No sé si me puedes aclarar un poco el punto. Una cosa es lo que dice el currículum. O sea, el currículum a veces pueden decir, yo he leído muchísimos currículums, he entrevistado a muchas personas y siempre es el mismo tema, ¿no?
preparado para trabajar bajo presión, ¿no? Entonces, y cosas por el estilo, y sería alguien muy loco no poner en su currículum que soy líder. O sea, todo el mundo dice, tengo liderazgo, sé trabajar en equipo, y muchas competencias, cosas que el jefe o la persona que te va a contratar quiere escuchar, ¿no? O sea, ¿cuál es tu debilidad? Pues soy workaholic, ¿no? Trabajo demasiado, o sea, me gusta el trabajo, explótame, ¿no? O sea, es lo que tú quieres escuchar, que piensas que la gente va a escuchar eso. Entonces, pero la realidad es de que cuando lo enfrentas a un proceso real, pues hay vacíos, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, has tocado otro punto que es un paradigma. Yo me considero un destructor de paradigmas, espero poder serlo, ¿no? Y el tema del currículum es un paradigma muy grande, que genera, inclusive, a algunas personas les quita el sueño. ¿Cómo debo hacer mi currículum? ¿Estará bien? Gente con trayectorias importantes, con posiciones importantes, que a veces no puede volcar bien la información. Ese es un punto. El otro punto son los malos tips que puede recibir una persona que se siente un poco perdida a la hora de hacer su currículum. Entonces, puede recibir un consejo como: exagera un poco, véndete más, ¿no? Haz una sobreproducción. Entonces, llevar eso al mercado para que lo lean headhunters o personas de recursos humanos o sencillamente alguna persona a la que le podría ver el currículum es peligroso. Porque en una entrevista va a haber un contraste, va a haber un delta negativo entre lo que estás leyendo y la realidad que estás enfrentando en ese conocer a esa persona. Claro. Yo ahí... Sí, o sea, como quien dice un momento de la verdad, ¿no? Son una expectativa, ¿no? Uno espera un tipo ojo azul, ¿no? Rubio y todo lo demás, ¿no? Y viene un chaparrito, o sea, ¿no? Entonces, esas cosas, o sea, hablando de competencias, ¿no? O sea, el tema es de que yo creo que un tema muy importante hoy día es el tema de las competencias blandas, ¿no? O sea, básicamente el puesto, el perfil del puesto está, desde mi concepción, desde mi punto de vista, basado en los 3 saberes, ¿no? O sea, ¿qué tanto sabes? El conocimiento, el saber hacer las habilidades y el saber ser, que es ¿cómo se llama? La manera de cómo yo actúo, ¿no? Mi actitud, ¿no? De acuerdo, bueno, yo manejo un término haciendo una metáfora con el coaching ontológico para traerlo al tema laboral. Ha tocado algo muy importante, ¿no? En el coaching ontológico se utilizan 3 conceptos para definir al ser ontológico. La parte intelectual, la parte física, pero hay una parte muy importante, que es la que nos da sentido, eso es la parte emocional. Si hago una metáfora con el ser laboral, como yo lo llamo, llamo a la persona que está enfrentando procesos, es algo muy parecido, ¿no? Tienes las competencias duras, vamos a tocar el tema de las competencias ahorita, tienes lo que sabes hacer, ¿de acuerdo? Que está enfocado a un determinado puesto. Y tienes las competencias blandas. En recursos humanos, las competencias no son otra cosa que las capacidades que tú tienes o la capacidad que tú tienes para poder competir en una determinada posición. Por ejemplo, ni tú ni yo, creo que tú no eres odontólogo. Obvio, ¿no? Ni yo tampoco. No seríamos competitivos para ese puesto. Pero eso es una competencia dura que viene de lo académico. ¿De acuerdo? De repente tenemos la actitud, podríamos ser los mejores odontólogos del mundo con nuestra actitud, pero no tenemos la competencia dura que nos permite acceder a una posición como esa. Tampoco lo sabemos hacer, que es el punto de las actividades, de esos roles. Entonces, la diferencia entre competencias duras y blandas es, y eso lo escuché hace 15 años de una persona mayor en una conferencia, me pareció fantástica la descripción. Las competencias duras se llaman duras porque literalmente las podemos tocar, están sustentadas en un documento. Entonces, un brevete, el DNI, ¿ya? Nos califican porque son instituciones certificadas que dicen quiénes somos. Un certificado de trabajo expedido por tu empresa es un documento tangible que dice que has trabajado y que tienes una experiencia laboral. La experiencia laboral se plasma en ese documento y es una competencia dura. La carrera, lo académico. Entonces va por ahí el tema de las competencias duras. Es lo que yo llamo el examen de ingreso al proceso. ¿De acuerdo? Entonces, las competencias blandas, por otro lado, y es lo que le da sentido a una empresa como Selectiva, ¿de acuerdo? Se deben medir a través de profesionales que saben hacer estas mediciones.
llámese los psicólogos organizacionales. Entonces ahí tenemos el liderazgo, la resiliencia, la comunicación, el trabajo en el equipo, el trabajo bajo presión. Algo que se percibe más bien, es para mí la parte emocional del ser laboral, por poner una metáfora. Sí, y has dicho cosas muy importantes, ¿no? Ponte, en el tema me parece que las competencias duras, ¿no? Es el proceso de documentación, lo que tú dices, el proceso de que la gente ve, ¿no? Y hay que también tener hilo, ¿no? O sea, tener, digamos, criterio, ¿no? O sea, hay muchos trabajos que uno puede haber hecho de juventud, pero no todos te van a sumar para el currículo, ¿no? O sea, no es que sean malos, o sea, ¿no? Todos son dignos, todos son buenos, ¿no? Pero digamos que uno tiene que poner en el currículum, a veces hacerlo lo más corto posible, pero de cosas importantes que generen valor, ¿no? ¿O me equivoco? Otro tema, otro paradigma que me gusta manejar de la siguiente forma, ¿no? Hago un pequeño paréntesis para decir una cosa. El currículum, por si acaso, no es una competencia dura a pesar de que es un documento tangible. El currículum es una carta de presentación que debe reflejar la verdad. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces hago ese pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con una persona que tiene 10, 15 años de experiencia y se siente obligada a tener que resumir todo en un currículum, en una hoja, porque está de moda? Yo lo manejo como si fuera un doctor. Tú vas a una clínica y tienes una historia clínica, imagínate que el doctor corte la historia clínica y diga, todo lo que pasó hace 10 años ya no me sirve y ahora quiero saber qué es lo que tienes de 10 años para acá. No soy partidario de los currículos resumidos. No digo de los currículos resumidos. Digamos... o de lo que valga la pena. O sea, realmente lo que genera valor, ¿no? De acuerdo. Habría que ver bien de qué profesional se trata. Digamos, un médico, ¿no? Un médico hizo su residentado, viajó a Johns Hopkins, N cosas. Tiene un buen currículum como médico. De acuerdo. ¿No? Pero a los 17 años, 18 años trabajó como mesero, que es una buena profesión, es algo bueno, ¿no? Trabajó un año. De acuerdo. ¿No? O sea, a veces no es tan importante poner eso, o sí lo consideras importante. Estoy de acuerdo. A ver, vamos a lo importante. Yo estoy postulando, en el caso de este médico, a una posición en una clínica o algo. Tal vez no serviría mucho colocar el tema o ponerlo en un resumen, otras prácticas, o poner una pequeña nota para indicar que es una persona que siempre trabajó. Ya si el entrevistador lee eso y me dice, ¿qué significa esto? Yo le podría contar esa experiencia. Pero concentraría efectivamente en lo importante. La esencia, lo importante, lo que una persona que está leyendo no solamente tu currículum, sino el de muchas, se va a querer concentrar, y disculpen el término coloquial, la carnecita. En la carnecita, ¿no? Como entonces, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Sin embargo, si este médico tuviese una trayectoria, una historia laboral, como le llamo yo, mucho más larga y no se pudiese comprimir en una hoja, yo recomiendo que sí se coloque. Sí, obviamente, porque eso es lo que es tu bagaje, todo lo que viene, ¿no? Porque además hace 5 o 6 años podría haber algo en esa trayectoria que sirva para lo que se está buscando después. Entonces no tendría por qué cortarlo, ¿no? Yo digo que hay diferentes tipos de currículum. Está el currículum presidencial, así le llamo yo. Por ejemplo, una persona que tiene una reputación grande en el mercado, es conocida en el mercado, entonces no necesita poner muchas cosas, ¿no? Claro. Recuerdo que había el caso de un expresidente de la República que enseñaba en ESAN y su currículum decía, soy tal, no voy a decir qué persona es, ¿ya? Soy tal persona, presidente de la República, y ahí acababa su currículum. Y era suficiente, no tenía por qué hacerlo más. Claro. Cuando tú estás empezando tu vida laboral, no, tienes que ponerle todo, más, ¿no? Obviamente, pero lo verdadero, sin exagerar, ¿no? No inventar cargos, no poner nombres. Hay que ser muy cuidadoso porque el entrevistador se da cuenta. ¿ya? No solo se da cuenta, sino que llega un momento del proceso en que estás validando. Oye, puso gerente y cuando llamamos a la empresa era jefe. Genera dudas y eso te puede quitar un punto en el proceso versus otro que sí puso lo que era, y le dan la confianza a esa persona y tú pierdes la oportunidad por pequeños detalles y muchos más. No, eso perfecto, Nelson. Y cuéntame un poquito más en el tema de competencias blandas, ¿no? O sea, hay veces las personas están acostumbradas, digamos, y creo que en el tema de recolocación pasa, ¿no? Es como la chica bonita que todo el mundo estuvo detrás de ella y de un momento a otro se divorcia, pero ya no tiene 20 años, ¿no? O sea, ya pasaron muchos años. La vida cambió, está compitiendo con gente más joven
¿no? Entonces, ahí viene el tema, lo que dices tú, toda la experiencia y cómo capitalizo la experiencia, ¿no? Cómo hago toda esa parte de ¿cómo se llama? De tener esa tolerancia a la frustración, porque a veces he entrevistado a gente de peso, ¿no? Okay. Y su nivel de tolerancia a la frustración es bajo, ¿no? Entonces, no quieren ser la niña que se queda atrás, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿no? Ok, mira, las competencias blandas son para mí el elemento más importante del ser laboral. Sin embargo, los otros elementos son absolutamente importantes. Es un tema un poquito largo, lo voy a tratar de comprimir en lo siguiente. Las competencias blandas son el octanaje de la gasolina con la que tú haces las cosas. ¿Qué significa eso? Tú, vamos a poner un auto muy lindo, un auto de alta gama, le pones gasolina de 84, murió. Y de repente, no sé, pues tienes un carro un poquito más antiguo y le pones gasolina de avión, ese octanaje va a hacer que ese carro vaya mucho más rápido. Entonces, las competencias blandas, donde están el liderazgo y todos los demás elementos que hemos mencionado, que se perciben también en una entrevista, pero que se pueden medir a través de las pruebas psicométricas y otros elementos, ¿ya? Se pueden desarrollar o se pueden aplicar de tres maneras, ¿no? Yo puedo hacer las cosas que me piden en la empresa y eso está bien, 100%. Las puedo hacer sobre lo que me piden. Ese es un octanaje más alto. O sea, oye, quería unas cosas para el miércoles y el martes me las estuvieron entregando. Por iniciativa, por motivación, porque me gusta, sin ninguna pistola en la cabeza. Claro. Y se pueden hacer por debajo del 100%. Hay que estarle jalando la manga a la persona para que a cada rato o para que esté haciendo las cosas. Como podrás imaginar, eso tiene una consecuencia no muy buena en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, decías, ¿no? He trabajado 20 años y de repente me encuentro enfrentando un proceso de reubicación. Mis competencias blandas, ¿se vieron afectadas por eso? Yo diría que no. Lo que hay que hacer es darse cuenta de si mi octanaje está sobre, en o debajo, para poder explicarle al entrevistador con esa misma energía, con ese liderazgo, con esa resiliencia, si soy la persona idónea para ese puesto. Donde está la clave es en el autoconocimiento integral de tu perfil. Oye, este es un puesto donde están pidiendo un ingeniero, un administrador con una maestría, que sepa inglés, una serie de cosas, competencias duras, con una experiencia de haber recorrido algunas industrias. Es decir, cumplo. Número 1. Número 2, el puesto es una gerencia, voy a poner administración y finanzas. Entonces, sé hacer los reportes, sé hacer las coordinaciones, tengo un equipo al que le delego, hago las gestiones fuera de la industria, las domino porque tengo 20 años como gerente de administración y finanzas. Entonces, los procesos, como lo propongo en mi libro, no son otra cosa que una construcción, la construcción de un puente de generación de confianza. Claro. O sea, en cada filtro tú ganas un escalón, o mejor dicho, vas avanzando. O sea, tú mismo te autocalificas para sentirte tú seguro. Y por eso se llama así el libro. Claro, está, si tú conoces quién eres, claro, tienes la certeza y la convicción. Vas a manejar el proceso tú. Y es lo que yo planteo. Es muy común que el entrevistado, así tenga una persona más junior que él delante, no se haya preparado para la se secuencia. ponga un escalón debajo porque empodera demasiado a esa persona, porque es que siente tiene la necesidad, tiene que agradarle. Pero eso, ¿por qué? Porque como no está seguro de quién es, en esa falta de autoconocimiento, o sea, sabe lo que dice su currículum, tiene todos los galardones. Pero lo llena de una expectativa, pues, o sea, no está muy seguro de cómo convencerlo o hacer la empatía con la persona que tiene delante. Entonces lo negocia en lugar de negociar. Exactamente. Sí, no, esto sucede y muchas veces ves tiburones que se comportan como pececitos, ¿no? Entonces es algo medio raro, ¿no? Pero eso es solamente porque todo ese cúmulo de información, todo ese cúmulo de experiencia genera una frustración porque dices, oye, mira, solamente como el hecho de mirar mi currículum deberías estar convencido. Pero ahí es lo que te decía, ¿no? La chica bonita que pasó el tiempo y viene alguien, un junior, como dices tú, y le dice, bueno, ¿y qué sabes hacer? Y no lo leí yo. Entonces el tipo dice, oye, pero no leíste, entonces hay ese tema de... Pero ahí hay que ser muy inteligente, ahí hay que ser protocolar, porque tú tienes una serie de barreras que vas a enfrentar en el proceso. Esa es una barrera, que te toque a alguien
que no sabe quién eres, que no ha visto tu trayectoria, que no leyó el currículum. Y muchas veces pasa que no leyeron el currículum, ¿no? Entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces... ¿Y cómo genero valor para que él quiera atraerme? ¿No? Es una venta, literalmente es una venta. Voy a utilizar otro término coloquial, que espero que se entienda porque va con un sentido positivo, ¿no? A mí me gustan los candidatos, sean jóvenes, medianos o senior, ¿no? Que me puedan spoilear a mí, pero en el buen sentido de lo que eso significa, que me generen una confianza de que saben a dónde van, que saben hacer, que son las personas para ese puesto, porque te puedo asegurar que nadie puede saber más que tú de lo que tú has hecho toda tu vida. Yo puedo ser un headhunter que tengo 20 años haciendo entrevistas, pero de ninguna manera puedo saber más que un financiero, más que un comercial, más que un logístico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo entro a esa parte de conocerlo, estoy en su casa, en su territorio. Si esa persona no me puede explicar quién es, va a decaer la confianza. Perfecto, Nelson. En eso me parece perfecto. Nelson, y eso es lo que tú has dicho, o sea, es real, ¿no? Y eso es lo que hablamos de la tolerancia a la frustración. O sea, una competencia blanda, muy fuerte, ¿no? O sea, que a veces no hablamos de gente, digamos, senior, ¿ok? La puede tener un junior, ¿ya? Y a veces ha pasado, ¿no? En los procesos de selección, digamos, no sé si comparten la misma idea que yo, ¿no? Pero dos personas, ¿ok? Dos chicos comienzan el colegio, uno comienza el colegio pasando con 11 y el otro puros 20, ¿ok? Llegan a la universidad en la misma tónica, ¿no? Uno entra número 1, el otro entra raspando, ¿ok? Entran, el otro termina número 1, ¿ya? Pero el otro termina, el último, pero termina. Los terminan y van a hacer el proceso de práctica. O sea, no estamos hablando de un puesto laboral, ya sea, no, prácticas, ¿ok? Digamos, el primero, ¿no? El que siempre está en número 1, está acostumbrado a que lo alaben, ¿ok? Es Juanito es el bueno, Juanito es lo máximo, Juanito tiene recibir un poco la admiración. La admiración, ¿no? Y pues Pepito está acostumbrado siempre a, como dice, a estar solícito con los profesores, ¿no? Comenzó a desarrollar otras competencias de que Juanito no desarrolló, ¿ok? Digamos, comenzó a ser atento, si le decían que estaba mal, está acostumbrado, no le afecta, ¿no? Siempre está deseando agradar al profesor o a alguien para, ¿cómo se llama?, compensar un punto que no lo sacó en un examen, ¿no? Y siempre ve de, pues, no sé, llevarle los papeles al profesor, de cosas. En el mundo laboral suele pasar de que cuando llega a trabajar está solícito a recibir órdenes. Y el que sacaba 20 está esperando órdenes, ¿no? Y esperando y diciendo, yo no me preparé para hacer esta función de traer un café o algo por el estilo, ¿ok? Entonces esa frustración hace que su actitud, ya que es el octanaje, baje, ¿no? Puedo hacer un BMW, ¿ya? Pero mi octanaje está bajo porque me siento frustrado, ¿no? No es lo que yo merezco, ¿ok? En cambio el otro, que es un bochito, ¿no? Se siente feliz que lo hayan contratado, ¿no entiendes, no? Entonces está contento y ese tema hace que la actitud de las personas haga todo el cambio, ¿ok? De acuerdo. Entiendo el punto. Mi propuesta es un tanto distinta. En el coaching ontológico se utiliza una frase muy simpática que personalmente a mí me ayudó mucho, ¿ya? Es: eres quien eres dada la vida que has tenido. Claro. O sea, nosotros, la propuesta que es el coaching ontológico, nacemos en neutro, por decirlo de alguna manera. Y hay un bombardeo del exterior, de nuestra vida, de nuestra familia nuclear, amigos, trabajo, que va moviendo el dial. Exactamente. Izquierda a derecha. Y nos va transformando en seres de la sociedad que se comportan de una manera. Muchas personas sufren por eso, porque tienen que crear una máscara, el ego, ¿de acuerdo?, para actuar de una manera, pero cuando después están en su intimidad son otras personas. Entonces, para llevar al ejemplo que mencionabas, lo académico, ser el número 1 o ser el último de haber ingresado, no necesariamente te define como persona. Yo tengo varios casos
de personas que no han sido los mejores académicamente en la universidad y hoy día son gerentes generales de empresas Y lo hacen y son súper unos bien, líderes claro. desde que entraron a la universidad. Tenían otras habilidades, porque también hay que diferenciar la inteligencia adquirida y la inteligencia natural, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, los conocimientos, ser el primero, no necesariamente te hace o te convierte en una persona inteligente. Hay que tenerla, definitivamente. Obviamente. Pero tú puedes tener una persona que, bueno, no le importe mucho la universidad y si pasaba con 11 no importa y después era un genio, con ojo caso. Entonces, habría que ver un poquito los casos de lo que mencionas, porque sí es verdad también que ese tema que es común, como lo has expuesto tú, genera un paradigma y de alguna manera la hipótesis se vaya convirtiendo en una ley, ¿no? Oye, a las personas primeras son así, las que no son tantas no son una ley, asá. sino que lo que dices tú del autoconocimiento y el saber de, o sea, de tener esa confianza o la convicción de que, digamos, la opinión de otra persona no es mi realidad. No debería ser. No es la realidad de otro, o sea, no es mi realidad, y lo otro es de que yo tengo que estar concientizado hacia dónde voy. O sea, el problema de mucha gente es que no sabe hacia dónde va. Correcto. Entonces, Por la falta del conocimiento integral, en este caso laboral, de su perfil. Hay gente que, número uno, como has mencionado tú, y tiene 2 maestrías, habla 3 idiomas, pero no se atrevería a mandarse a un puesto porque dice, no, ese puesto no va a ser para mí porque de repente no tengo las competencias para ser el líder. Se autocalifica como no líder, con todo lo académico. Y sin embargo hay gente que no tiene casi no nada, ha terminado pero la universidad y pero se son atreve. tremendos y Claro. se atreven. Por eso digo, todo recae en competencias blandas. Las contrataciones, los despidos, es por competencias blandas. A ti no te despiden por no tener una maestría. No, te despiden ¿De por acuerdo? actitud. Exactamente. Entonces va por ahí. Y eso es importante de conocer a la hora también de enfrentar un proceso. O sea, si yo voy a ir a una entrevista temeroso o no seguro o esperando que la persona que tenga delante me ponga el dedo arriba o abajo, ya he perdido varios puntos en mi entrevista. Sí, mira, y hace un instante hablaste de algo muy importante, ¿no? Que suele pasar, ¿ok? Sobre el tema de las caretas, ¿no? O sea, Carl Jung hablaba mucho del tema de que las personas se ponen una careta para impostar, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Y finjo ser algo que no soy original. El asunto es que puedo de repente pasar la entrevista, ¿ok? Y puedo decir, bueno, yo voy, me meto la panza, ¿no? Y te hablo educadamente, ¿no? Claro. Pero en la realidad, cuando estoy en la función, se revela literalmente quién soy, ¿no? Claro. Y hay veces, Bessinger tiene una teoría de que a veces uno se hace una función diferente a la que estás diseñado, o sea, es un tema de diseño, ¿no? O sea, uno usa una parte del cerebro, no es porque quieras, sino por diseño. Puedes llegar a usar las demás, pero estás preparada o hecho para hacer funciones específicas. O sea, digamos, ahí el tema de el sistema abierto, ¿no? Hay otros que son más cuadraditos, o sea, dependiendo de cómo se llama uno cómo es, ¿no? Y ahí va la metodología. Forma de ser, lo que exactamente. Entonces, de repente yo postulo para un puesto, digamos, de, no sé, de financiero, algo que me encierre en una oficina, ¿ok? Claro. De repente puedo pasar las entrevistas y puedo tener las competencias en cartones, ¿ok? Sí, claro. Pero cuando me encierran en una oficina delante de una computadora, me voy a dormir. Pues no estoy preparado, o sea, literalmente no doy para ese puesto. O sea, y es el tema de veces querer algo que no está, o sea, Claro. no sé si me dejo entender. Sí, pero ahí hay un punto que aclarar, o sea, para que tú logres un puesto como ese, tú lo estás proponiendo como si fuera alguien sin ninguna experiencia previa. No, a veces con experiencia previa, ¿sabes? O sea, Entonces ese proceso, quien lo hiciera, sea una empresa, quien lo hiciera, un headhunter, lo hizo mal. ¿ya? Porque dejó que un candidato pase todos los elementos de filtro para llegar a una posición que no le correspondía. Un proceso tiene, entre otras cosas, una verificación, una revisión preliminar del currículum. Oye, aquí esta persona para el puesto financiero que tú mencionas tiene todas estas experiencias en estas industrias. Hasta aquí está cumpliendo. El currículum
es relativo porque ahí alguien puede mentir como dijimos. No tanto de mentir. O sea, o puede digamos, maquillar un poco. Digamos que hice el trabajo durante 20 años. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de la mentira como mentira. O sea, estamos hablando del impostar una posición en la cual me llegue a no ser feliz, o sea, a no ser pleno. Sucede. Pero a donde iba con esto es que sucede lo que estás mencionando tú, pero el proceso no estaría bien hecho por lo siguiente, es a donde quería llegar. La siguiente etapa después de una revisión de perfil viene una revisión preliminar en una conversación para ir midiendo si la persona es. Si pasa ese filtro, se van haciendo entrevistas a profundidad y vas midiendo las competencias blandas. Oye, para una posición como la que mencionas, necesito una persona que pueda estar en oficina, que sea así, que sea asá. Los psicólogos organizacionales o las personas que saben hacer esas pruebas deberían hacer un match en la puntuación mínima necesaria que se necesita para después estar en ese puesto sin aburrirme, sin dejar de ser quien yo soy, ¿de acuerdo? Y que cumplan para que pasen al siguiente tema. Pero hay un elemento dentro de todo el proceso que para mí es sumamente importante, que son las referencias laborales. Entonces, vamos a suponer que Pedro está postulando a una empresa con nosotros y ha trabajado contigo. Entonces él pone en tus referencias. Obviamente las referencias hay que manejarlas bien, porque no voy a llamar a la mamá o al hermano, evidentemente van a hablar bien de ti. Hago una búsqueda un poco más precisa. Y te llamo a ti que has trabajado con él. Los referentes son sumamente importantes, porque el referente le va a decir al headhunter, ¿no? Sí, no, cómo es. Se van a hacer preguntas para validar lo que se ha ido viendo en el proceso, también se consulta con los terceros fuera del proceso. Un proceso correcto debería hacer todo eso para minimizar el riesgo de la persona. Ahora, sucede, lo que has dicho, sucede y sucede mucho, ¿de acuerdo? O sea, a veces las personas logran sortear todos estos elementos y llegan a una posición donde finalmente no son tan felices. ¿Y qué sucede? Comienzan a hacer un trabajo por debajo del 100%. Pero es algo muy común, ¿no? O sea, según la teoría de Bessinger, no sé si la hayas visto, o sea, el problema es de que muchísimas personas están en una posición que, si bien es cierto, lo desarrollan, lo hacen bien y todo, ¿ya? No es la posición ideal donde fluirían. O sea, hay un punto donde tú fluyes, ¿no? O sea, para lo que estás hecho y tu propósito y todo fluye y nadas como pez en el agua. Completamente. ¿Ok? Pero si no tienes ese autoconocimiento de quién eres, o sea, no solamente el autoconocimiento es de saber qué estudié o qué pasé, sino también cómo estoy programado, ¿no? O sea, es un tema complejo, o sea, ¿no? Has dicho una cosa de verdad que me ha tocado, porque yo propongo que el autoconocimiento integral vaya desde el colegio. O sea, todos tenemos competencias duras, todos sabemos hacer algo y todos tenemos competencias blandas. Desde que empezamos a caminar, o sea, parece mentira, ¿no? Lo llevaría al tema laboral, pero también lo puedes tener en el colegio, solamente que el nivel ahí sobre lo que sé hacer es 0, pero mis competencias duras pueden ser de un tipo. Pero es que el tema de blando es de niños, tiene que desarrollarse, es ¿no? parte nuestra. Obvio. Como le comento a algunos amigos, para dar un ejemplo, ¿no? Tú vas a un jardín de niños y tienes hijos chiquitos o has ido a ver, y de repente ves a un líder, ves a alguien que los chiquitos siguen a otro por alguna razón. Eso es inherente. ¿Ya? Después se puede modular, ¿no? Entonces, mucha gente llega al mundo profesional un poco obligado por la presión, por la necesidad de tener que llevar algo a sus casas. Entonces, puede ir creciendo ahí la máscara que uno va formando para adaptarse al mundo y sobrevivir. Exactamente, es que el ser humano se adapta, ¿no? Tenemos que adaptarnos, pero puede pasar un tiempo y de ahí no necesariamente eso que hiciste, porque hay gente que dice, después de 15 años me di cuenta que yo no quería ser gerente de ventas, sino antropólogo. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En un país como el nuestro no tenemos muy institucionalizado el tema de lo que vas a hacer en el futuro, digamos, ¿no? Pero tampoco hay tantas carreras. Es que lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no? Y profesiones, ¿no? Vemos el tema lineal, ¿no? O sea, las carreras lineales, la vida lineal, ¿no? Llegas a un punto y pasas a otro punto, pero las personas no somos lineales, somos orgánicas. Entonces yo creo que deberemos, o sea, me encanta mucho el tema, tu puesto, porque si uno mismo puede proponerse o pensar hacia dónde voy, uno debería analizar qué soy y dónde voy a florecer, dónde voy a brillar. O sea, hay puestos donde yo voy a brillar y hay puestos donde me voy a apagar. Puedo que haga el trabajo y sea responsable y sea proactivo y tenga la mejor competencia para ello,
Pero si yo mismo me voy a proponer y voy a salir y decir, ok, ¿dónde me puedo ir? Pues yo tendría un poquito de saber qué quiero yo mismo. Así es. Y yo mismo valorarme y decir, oye, yo me merezco. O sea, un tema de merecimiento. ¿Va? Un tema, tú has hablado muchísimo del tema del coaching ontológico y yo creo que las personas tienen que tener claro que merecen cosas, ¿ok? Entonces, yo merezco lo que yo quiero, o sea, y por fuerza de atracción, es un tema pleno. O sea, de sentirte pleno, ¿no? O sea, si no, imagínate, sería disfuncional, ¿no? O sea, no hacer una función. La vida es dura y hacer cosas que no te gusten, o sea, es un martirio, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, así es. Oye, mi caso personal, o sea, yo, ingeniero industrial, trabajé... Pero fluyes como pues en el agua en el tema. Es que, mira, te voy a decir una cosa, no es que esto que propongo ahora lo vengo diciendo desde hace 20 años. Pasó un día en que me di cuenta, hace unos 8 o 9 años, dije, oye, este tema, este oficio no es así como se está planteando, porque siguen habiendo necesidades que no se están cubriendo. Entonces, comencé a escribir poco a poco algunas líneas de cosas que eran paradigmas y que las iba consultando y que después las iba validando en la práctica y con otras personas. Entonces, yo hoy día soy absolutamente feliz haciendo esto que hago. Me gusta, me apasiona, de verdad. Lo hago con mucho cariño y con ganas de poder ayudar a personas que, como yo, en su momento estuvimos perdidas. No tengo algunas anécdotas, no las voy a contar ahora porque el tiempo de repente no es mucho, pero tengo una pequeña gesta personal por entregarle a las personas, ¿de acuerdo? O alguna guía, un elemento que los ayude, justamente como has mencionado tú, a poder seguir ese objetivo en base a lo que los pueda hacer feliz. En un trabajo o de repente siguiendo algo por ti mismo, ¿no? Caramba, Nelson, ha sido un gusto, en verdad, bien entrevistarte, ha sido muy nutrida la conversación y en verdad muy contento de tenerte acá en WeMeet. Para mí ha sido un honor, les agradezco mucho la oportunidad de poder contarles un poquito sobre lo que es este mundo y encantado, ¿no? Estoy a tus órdenes para no sé si me permites hacer una pequeña... les quisiera pedir a las personas que están viendo este programa, que deben ser muchas, ¿no? Que si tienen interés en poder hacer un cambio, puedan ingresar su currículum a nuestra nueva base de datos que está muy asociada a esta nueva forma en la que estamos trabajando. Es www.selectiva.pe. Así que encantado de recibir ahí sus perfiles profesionales. Perfecto. Entonces, bueno, ha sido una edición más con Nelson, de haber hablado un poco de los recursos humanos, ¿no? Y el proceso de que uno tiene que empoderarse y obtener lo que realmente merece, ¿no? Con nosotros será hasta la siguiente edición. Muchas gracias. Strong.